Ya, comencemos entonces. Ahora va a ser una clase diferente porque me la vamos a ver directamente desde la patología, desde un enfoque patológico, sí o sí, donde vamos a analizar todos los aspectos de una enfermedad. Ahora nos toca a avanzar lo que es hígado y vías biliares. Por lo tanto, quiero que usemos esta página que se llama Pathology of Lyme, en la cual está diseñada para mostrarnos específicamente lo que son todos los órganos. Fíjense, tiene un apartado. La página originalmente está en inglés, pero como tenemos el traductor automático, podemos usarlo. Y aquí tenemos la patología hepática. Vamos a ingresar. Y aquí tenemos desde lo que es anatomía normal, histología normal, embriología, fisiología, los patrones de lesión hepática, cómo se realiza una biopsia y todas las enfermedades no tumorales del hígado. Y como ven, es un capítulo bastante largo porque son varias las enfermedades que afectan a lo que es el hígado. Vamos a ver y vamos a empezar por histología normal, que es algo que a ustedes a veces les falta recordar. Ya. Entonces vemos los diferentes diagramas. Aquí ustedes pueden ver hasta imágenes. Aquí tenemos lo que es un ácido hepático. Ustedes saben que el ácido hepático, el hígado, es un órgano parenquimatoso que está conformado principalmente por los hepatocitos. Y de esos tenemos un tejido reticular levemente lapso. Además, los vasos sanguíneos son un componente muy importante en lo que es el hígado. Y está conformado más o menos en el modelo del cerdo. Y este es el modelo que nos proporciona lo que es el cerdo, que es una figura poliédrica, hexagonal, donde en el centro se ve la vena central. Y en la periferia, en cada ángulo, se observa lo que es la tríada portal. ¿Por qué está compuesta la tríada portal? Celinda. Sí, doctora. ¿Qué componentes tiene una tríada portal? Doctora, no me acuerdo. Ya, Celinda. ¿Alguien se acuerda? Doctora, por la arteria hepática, las venas hepáticas. Ya, ¿qué más? Es Y triada, falta un componente en lo que me has dicho. ¿Está bien? Arterias y venas. conducto biliar. Drenaje de la vía biliar, doctora. Exacto, son los conductos biliares. Porque ¿cuál es la función? El hígado es un órgano muy importante para nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque ocurre ahí el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. En el hígado se va a formar glucógeno, que es lo que permite la formación de ATP para nuestra formación de energía, para la síntesis de proteínas, para nuestra contracción muscular, incluso para que pestañemos necesitamos glucógeno. Y casi la mayoría de nuestros alimentos que ingresan se van a transformar en lo que es el glucógeno. También forma proteínas principales de la sangre, como la albúmina, que es lo que hace que
todos los componentes vayan dentro del vaso porque regula la presión oncótica de la sangre. Pero además, una de sus funciones es la formación de bilis. ¿Para qué sirve la bilis? Bueno, son los productos de degradación metabólica de los diferentes lípidos de nuestro cuerpo y nos permite tener una digestión completa de estos. Por lo tanto, en la tríada portal tenemos la arteria, la vena y las vías biliares, como ven en este pequeño gráfico. Después, hay algo importante que son las zonas de Rappaport. Las zonas de Rappaport nos muestran cómo va afectándose el hígado en caso de una enfermedad. Primero, obviamente, se va a afectar la zona 1. Después tenemos la zona 2 y la zona 3. Esta conformación de Rappaport está compuesta por 2 centros de vena central y 2 tríadas portales. ¿Qué intenta demostrar o representar? Es la irrigación del hígado. Por eso primero hay una necrosis en la zona 1, que debería ser la más irrigada, la zona 2 o la zona 3. Entonces, esta representación de Rappaport nos muestra lo que son las lesiones hepáticas. Ahora ya, viendo desde la imagen histológica, podemos observar los componentes biliares y los hepatocitos. Aquí tenemos una representación de un canalículo biliar. Aquí está el conducto biliar. No se nota, no se observa muy bien, así que mejor esta imagen no la utilicemos. Yo quiero algo que ustedes puedan entender. Aquí. Si se observan, este es un hígado algo patológico porque las células están muy vacuoladas. Las características de los hepatocitos es que incluso en estadios normales las células pueden ser de diferente tamaño. Por lo general son poliédricas. Pero aquí lo que se muestra es una tríada portal, ya vista desde el microscopio. Fíjense, esto que parece como una florcita es un conducto biliar que está recubierto por epitelio cúbico simple. Aquí tenemos otro conducto biliar. Entonces, lo que primero reconocemos en la tríada portal son los conductos biliares. Donde observamos estas estructuras, decimos que es un conducto biliar. Después, vamos a ver las distintas estructuras vasculares. Aquí tenemos la arteriola más dilatada y aquí las vénulas. Entonces, esta es una imagen a gran aumento. Y si se fijan, la irrigación va por el contorno de los hepatocitos. Y son los capilares de tipo reticular. Entonces, eso para recordar más o menos lo que es la anatomía, o más que la anatomía, la histología de lo que es el hígado. Ustedes lo pueden leer. Se los explica de una manera simple y muy resumida, si pueden ver acá. Entonces nos vamos a ver lo que es los patrones de lesión. Entonces, tenemos el cuerpo acidófilo, que es un tipo de necrosis focal en el que solamente hay un hepatocito muerto y se va a identificar como un cuerpo eosinofílico y siempre se acompaña de inflamación. También se pueden observar estos cuerpos acidófilos en la apoptosis.
Pero esto no es muy específica, pero ya nos muestra que hay una lesión. Fíjense, estos son los hepatocitos. Sus núcleos, las células algo poliédricas, algunas binucleadas, y observamos estas bolas rosadas. No vamos a confundir estas pequeñitas que son eritrocitos. Las más grandes son los cuerpos acidófilos, que demuestran que hay lesión hepática. Y si se fijan, hay pequeños puntitos, algunos más alargados, algunos son solo puntiformes, lo que nos muestra que hay una lesión inflamatoria de tipo mixto, porque hay polimorfonucleares y al mismo tiempo hay linfocitos. Entonces, ese es uno de los patrones. Después tenemos la degeneración en globo, dice acá. En su libro la van a encontrar como degeneración balónica, balonizante. ¿Por qué? Porque se ocurre una hinchazón en el citoplasma y se hace pálido este citoplasma y conduce a una necrosis de tipo lítico y se reemplaza con células inflamatorias. Si se fijan, aquí se observa los hepatocitos. Habíamos visto antes hepatocitos y generalmente su citoplasma es rosado. Pero aquí fíjense, el citoplasma tiende a ser más transparente. Y las células se las ve abombadas, hinchadas. Su núcleo está conservado, pero el citoplasma está completamente claro. Es decir, están hinchadas. Esta es una degeneración balónica de lo que es el hígado. ¿Qué se observa en los ductos biliares? Por lo general en este tipo de lesiones puede observarse la proliferación leve de los conductos biliares, específicamente en las enfermedades de tipo obstructivo. Aquí fíjense, esta es una tríada portal en la que se observan los ductos biliares. En el primer ducto, en la histología normal, hemos visto de 2 a 3 ductos biliares, pero fíjense acá cuántos hay. Aquí hay uno, aquí hay otro, hay como 7 conductos biliares. Entonces estos están proliferados. ¿Esto qué significa? Que hay una lesión. Además que es obvio que hay una lesión porque fíjense el infiltrado de linfocitos. Entonces hay una lesión inflamatoria de tipo crónico. Después tenemos las necrosis en puente, que se pueden llamar también necrosis confluente, donde se observa que se extienden por los lobulillos adyacentes en un patrón portal a portal, es decir, de que de espacio porta a espacio porta se ve una necrosis. Por eso se llama necrosis en puente. Si recuerda, ustedes ya han avanzado lo que es el tipo de necrosis. ¿Qué tipo de necrosis afectaría a lo que es el hígado? ¿Quién va a participar? Talía. Doctora, no sé si es la necrosis coagulativa o creo que es esa. Y aquí lo que se observa es una necrosis coagulativa. Está muy bien. Entonces aquí tenemos la tríada, el espacio porta central y buscamos otro espacio porta. Entonces vemos la necrosis. Esto se observa que es una necrosis en puente. Otra imagen. Fíjense, aquí tenemos hepatocitos normales. Y acá tenemos una necrosis, ya no es una necrosis de tipo de coagulación, sino es una necrosis de tipo licuefactivo. Porque el hígado es un centro que está constantemente en regeneración.
Por lo tanto, puede tener los dos tipos de necrosis. Una necrosis de coagulación y una necrosis de licuefacción. Y aquí tenemos una necrosis de licuefacción que la identificábamos por el denso infiltrado inflamatorio que hay en esta. Entonces, ese es otro tipo de lesión. Después tenemos la necrosis. Esta es una necrosis en puente, que va de espacio porta a porta a porta central o central a central. En cambio, la necrosis centrolobulillar es la que se localiza en el centro del lobulillo, alrededor de la vena central. ¿Y generalmente a qué se debe? Se debe a fármacos o toxinas o la isquemia, que es por la presencia de un trombo, como ya hemos analizado en la enfermedad de vasos sanguíneos. Generalmente se asocia a lo que es el shock y se puede observar necrosis de tipo coagulativo específicamente. Entonces vemos la imagen, fíjense, esta es una vena central. Y alrededor, ¿qué es lo que observamos? La necrosis. Fíjense, aquí todavía hay hepatocitos funcionales, pero todo esto que se ve eosinófilo y desorganizado es la necrosis. Entonces, ¿qué tipo de necrosis es? Centrolobulillar. Atiendan bien porque puede que una de estas imágenes entre a su examen. Después tenemos transformación de células gigantes. Hemos dicho que histológicamente y normalmente las células pueden tener hasta 2 núcleos, pero en ciertos tipos de lesión, estas células se pueden transformar en células con hasta 6 núcleos. Aquí fíjense, esta es un hepatocito totalmente deformado con presencia de varios núcleos. Aquí tenemos otro. Parecen células gigantes multinucleadas, pero si observamos bien alrededor, tienen bien demarcado lo que es la membrana celular, por lo que comparamos con los hepatocitos normales, que también están muy marcados en su membrana celular, e identificamos que no son células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño, sino son los mismos hepatocitos que por una lesión se han unido y han formado una célula gigante. Después tenemos los núcleos de glucógeno, que se da, hemos dicho que el hígado es un gran secretor de lo que es el glucógeno. Y generalmente se observa esta formación de glucógeno en el espacio periportal. Y esto se observa específicamente en la hiperglucemia o en la enfermedad de almacenamiento de glucógeno o en la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad metabólica del cobre. Entonces, vemos la imagen. Lastimosamente esta imagen no la tenemos disponible. Pero aquí en pequeñito podemos observar. Esta es una tinción especial donde se observa el acúmulo denso de glucógeno. Después tenemos la interfaz o hepatitis de interfaz, que sería la traducción completa en español, donde se observan células inflamatorias entre los tractos portales, en el parénquima periportal. Entonces, esta es una hepatitis de interfaz. Nuevamente, este es un espacio porta, donde observamos el canalículo biliar, tenemos el vaso sanguíneo y los demás vasos sanguíneos. ¿Y qué observamos? Fíjense, esta es una vena central. Alrededor de la vena central casi no vemos infiltrado inflamatorio. Pero a nivel periportal vemos un denso infiltrado inflamatorio de tipo polimorfonuclear. Es decir, hay una hepatitis. ¿Y por qué se llama de interfaz? Porque solo afecta lo que es el espacio porta. Volvemos y vemos otra lesión. El conducto biliar del tracto portal
el conducto biliar interlobular. Estos son conductos biliares de mediano tamaño que se encuentran centralmente y se acompañan de una arteriola. Es decir, que estos no están formando una tríada portal, sino que están dispuestos en cualquier parte del hígado. Y aquí nuevamente observamos la arteriola y los conductos biliares. Tenemos el cambio de celular a células grandes. Esto se puede confundir con una displasia, o en realidad es una displasia, donde se observan hepatocitos atípicos con un agrandamiento nuclear y citoplasmático. Generalmente es periceptal, es decir, obedece a los septos que van desde la vena central hacia afuera. Y puede estar asociado a colestasis prolongada. Esta no es una condición premaligna. Entonces, presten mucha atención. El cambio celular a célula grande o displasia hepática no es una condición premaligna, sino simplemente pueden estar asociadas a procesos metabólicos como la colestasis. Tenemos los cuerpos hialinos de Mallory. Estos cuerpos de Mallory son depósitos de citoqueratina intracitoplasmáticos, definidos como unas cuerdas eosinófilas que pueden asumir la forma de C alrededor de un núcleo. Generalmente los puede identificar por inmunohistoquímica y se los observa con citoqueratina 8 y ubiquitina. Entonces vemos la imagen. Fíjense. Este es el hepatocito. También presenta una degeneración balónica. Y se ve el núcleo y aquí, fíjense, tiene como una cuerdita. Bien rosadita, eosinofílica. Ese es un cuerpo hialino de Mallory. Aquí otros ejemplos. Fíjense, aquí tenemos varios cuerpos de Mallory. Generalmente están alrededor del núcleo. Después tenemos la esteatosis microvesicular. ¿Qué es la esteatosis? La esteatosis es cuando grasa, pequeñas gotas de grasa, se forman dentro del citoplasma. Y fíjense, no desplazan el núcleo. Y pueden ser muy pequeños, por eso dice microvesicular, que pueden disimular una degeneración balónica. ¿Qué hemos dicho que es la degeneración balónica? Es que la célula aumenta de tamaño. ¿Por qué? Por la entrada de líquidos. Pero acá la esteatosis microvesicular es la acumulación anormal de grasa. ¿Cuándo se da eso? Generalmente en enfermedad hepática alcohólica, hígado graso agudo en el embarazo o por la presencia de una inyección de tetraciclina pasada, ácido valproico, en el síndrome de Reye, pero generalmente nosotros tenemos un hígado graso por la dieta que llevamos, rica en grasas, pero generalmente la esteatosis que se ve por la dieta que llevamos es la macrovesicular. La microvesicular se da por estas entidades. Entonces la observamos. La imagen a mayor aumento. Buscamos la imagen. Acá está. Miren, la esteatosis microvesicular se observa como pequeños globitos
dentro de la célula hepática. Fíjense, es como si estuviera llena, llena, llena de pequeños globitos. ¿Qué son estos globitos? Son grasa. ¿Por qué se ven así? Porque cuando el tejido se trata con el silol, en la técnica histológica, se degenera. Entonces se queda vacío, así como las células adiposas. Entonces son numerosas gotas de grasa que rodean al núcleo. Y como decía, no se lo desplaza, porque el núcleo sigue en su posición central. Entonces, vamos a seguir viendo las lesiones. Ahora la macrovesicular. Entonces, la gota de grasa intracitoplasmática es una gota grande, ya es individual, y esta sí desplaza al núcleo. Está también asociado con la enfermedad hepática alcohólica, la obesidad, diabetes y reacciones a medicamentos. Entonces, vamos a observar las imágenes. Y fíjense, aquí vemos un hígado completamente deformado. Ya no podemos observar bien la característica de los hepatocitos. Aquí podemos observar uno que otro. Y fíjense, las gotas de líquido parecen células adiposas dentro del hígado. Aquí tenemos una tríada portal. Identificamos el conducto biliar y los vasos sanguíneos. Hay inflamación y las gotas grandes de grasa. Esta es una esteatosis macrovesicular. Después tenemos necrosis. Ya hemos analizado la necrosis en puente y la necrosis centrolobulillar, que es generalmente asociada a necrosis coagulativa. Y aquí hay otros tipos de necrosis focal, masiva y gradual. El hígado es un órgano muy regenerativo. Se dice que a una persona se le puede sacar el 75% del hígado y del 25% que queda puede ir regenerándose. Entonces vemos una necrosis focal. Tenemos foquitos de necrosis. Fíjense, acá hay un pequeño foco de necrosis. No se lo observa muy bien, pero ya vemos que hay necrosis. Después tenemos una necrosis gradual, una necrosis más grande. Entonces, vemos un denso infiltrado inflamatorio y vemos que las células poco a poco se van necrosando. Después tenemos congestión pasiva. La congestión pasiva se da lo que es un hígado en nuez moscada. Es debido a la descompensación cardíaca, es secundario a una insuficiencia cardíaca derecha. Como se observa, un hígado grande, tenso, cianótico, congestivo, y lo podemos ver aquí. Fíjense, se ve la diferencia de dos colores. Uno rojizo intensamente y un color conservado del hígado que es este color café. Entonces, este es un hígado en nuez moscada. Fíjense muy bien, es una pieza patológica importante de lo que es una autopsia. El cambio a célula pequeña también puede ser llamado displasia de células pequeñas. Generalmente se da porque las células tienen un citoplasma basófilo, no hay aptipia nuclear y usualmente se presenta en racimos. Y generalmente se ve la B en la atrofia y puede ser premaligna. Entonces, la displasia de células pequeñas puede ser premaligna o maligna. Después tenemos la necrosis submasiva, que involucra zonas centrolobulillares o lóbulos enteros. O sea, es una necrosis que abarca un área amplia de lo que es la célula o el órgano. Entonces, ya hemos visto todo lo que son patrones hepáticos de injuria. Ahora vamos a pasar a lo que son las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas las tienen bien descritas en lo que es su libro.
Solo vamos a avanzar lo que son algunas de importancia. Lo que yo deseo que ustedes estudien en su libro son específicamente los síndromes. Los síndromes, el de Dubin-Johnson, los de Klinger-Najar, tipo 1, tipo 2, que son los de ictericia y colestasis, que son importantes que ustedes los conozcan, aunque no son muy frecuentes, pero ustedes tienen que conocerlos. Después tenemos la insuficiencia hepática y la cirrosis, que la vamos a ver en este momento para que ustedes puedan conocer la imagen histopatológica. Los síndromes como la encefalopatía hepática y el síndrome hepatorrenal, ustedes estudienlos individualmente. Lo mismo con la hipertensión portal. Y aquí vamos a ver más o menos las hepatitis por los distintos tipos de virus. Entonces, aquí tenemos las enfermedades metabólicas. Una de las más frecuentes en nuestro medio es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Vamos a entrar a este acápite y aquí tenemos todos los parámetros que necesitamos para saber. Entonces, es una causa común de colestasis neonatal. Es una enfermedad autosómica recesiva que causa bajos niveles de alfa-1 antitripsina. ¿Por qué? Y conducen a lo que es un enfisema, es decir, afecta a los pulmones y hace que los alvéolos revienten. Y afecta al hígado causando una enfermedad hepática. Y aquí les explica qué es la alfa-1 antitripsina. Es una glucoproteína con 394 aminoácidos que se sintetiza en el hígado por el gen número 14 y es un inhibidor de la proteasa, es decir, inhibe la elastasa neutrofílica liberada en la inflamación y también inhibe a la tripsina. Entonces aquí tienen todos los variantes genéticos de la alfa-1 antitripsina. ¿Cómo se la diagnostica? Por el electroforesis de proteínas y por biopsia hepática. ¿Para qué sirve la biopsia hepática? Para determinar el daño histológico. Aquí tenemos a grandes rasgos lo que es el tratamiento, que es una infusión de esta alfa-1 antitripsina purificada o un trasplante de hígado. Ahora aquí la descripción microscópica o histológica, que son inclusiones globulares eosinofílicas citoplasmáticas. Tenemos cuerpos de Mallory y cambio de tipo graso. Hay formación de células gigantes, colestasis, colangitis, fibrosis portal y cirrosis. Entonces, vamos a observar todas estas características histológicas. Fíjense, aquí tenemos una imagen histológica correspondiente a la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Podemos ver los cuerpos de Mallory. Fíjense, son acúmulos de hepatocitos muertos, apoptóticos o necrosados. Tenemos infiltración grasa en las células. Se ven las pequeñas gotitas. Tenemos un leve infiltrado inflamatorio y ya podemos observar una pequeña presencia de lo que es la fibrosis. Entonces, lo que hemos avanzado primero de las lesiones o los patrones de lesión nos sirve para identificar distintas enfermedades. Y aquí que observamos cuerpos de Mallory y la presencia de gotitas de grasa. Volvemos.
Aquí podemos observar mejor la colangitis. ¿Qué es la colangitis? Es la inflamación de lo que son los espacios porta. Fíjense aquí hay infiltrado inflamatorio. O de los canalículos biliares, perdón. Vemos que está llena de cuerpos de Mallory, cuerpos eosinófilos. Aquí no vemos tanta presencia de degeneración grasa. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico diferencial? Es la presencia de la hepatitis alcohólica por la presencia de hepatocitos dañados y regenerativos. Entonces, esa es lo que es la enfermedad por la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Después vamos a ver lo que es la cirrosis, lo vamos a ver después en nuestra segunda clase, que la vamos a tener a las 10:10. Está bien, ya nos queda solamente 1 minuto de esta clase. Por lo tanto, avanzar algo a medias no se nos da. Así que voy a cortar esta sesión y a las 10:10 nuevamente entramos para seguir hablando de lo que son las patologías hepáticas. Bueno. Está bien. Ya. Entonces les corto.